Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Snapehirlkmflim del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 56. El tiempo en la pequeña habitación transcurría lentamente, y como no había ventanas, Severus no tenía forma de saber qué hora era cuando despertaba. Pero estaba seguro de que habían pasado varias horas. Ya no sentía su núcleo mágico agotado, así que eso era algo bueno. Se deslizó silenciosamente del colchón y se acercó sigilosamente al rincón que todos usaban para orinar. Apestaba horriblemente y sintió un vuelco en el estómago. Tenía que ver si podían conseguir un cubo o algo así, en lugar de orinar en el suelo como animales. En serio, trataban mejor a un perro. También tenía hambre, pero apostaba a que no les darían de comer hasta que Goyle y sus compinches se recuperaran de la resaca, lo que, por lo que sabía, podía durar hasta media mañana. Con el ceño fruncido, volvió a sentarse en la cama junto a Lily. Luego intentó despejar su mente y meditar, pues le parecía lo mejor que podía hacer en ese momento. Esperaba que su patronus de cierva hubiera llegado a Godric Hollow y que Harry estuviera organizando un grupo de búsqueda. Se sentía extraño ser él quien necesitaba ser rescatado esta vez, en lugar de ir al rescate, como siempre había hecho antes, en su vida anterior como agente secreto y espía. En aquel entonces, no tenía a nadie más que a sí mismo en quien confiar si las cosas se ponían peligrosas. Esas eran las reglas del juego. Los espías, especialmente los como él, eran prescindibles. Pero ahora las cosas eran diferentes. Para empezar, no estaba solo. Además, sabía que Harry movería cielo y tierra para recuperarlo, tal como lo había hecho aquella vez con los centauros en el bosque prohibido. Y ese pensamiento lo reconfortó. Se acomodó mejor en el colchón mugriento y cerró los ojos, respirando lenta y profundamente. Pero en su interior, su mente iba a 1000 por hora, exhortando a Harry, Ginny, Remus y a quien quiera que viniera a darse prisa. Página. Salto Residencia Lupin. Teddy, Celia y Jamie estaban al pie de la escalera escuchando mientras los adultos, su mamá, su papá y la abuela Drómeda, discutían en la cocina. En realidad, las dos brujas y el mago no estaban peleando. Solo lo parecía porque todos hablaban a la vez y en voz alta, pero a los tres pequeños les sonaba como si estuvieran furiosos. Y la verdad, ¿quién podía culparlos, ya que Sirius había sido hecho prisionero por los mortífagos? Y ni hablar de Severus y Lily. Tenemos que sacar a esos niños de ahí, decía Andrómeda con brusquedad. Mamá, lo sé, pero tenemos que planear esto con cuidado, nada de precipitarnos como locos Gryffindors o caballeros de brillante armadura salidos de un cuento, le decía Dora. Al fin y al cabo, se trata de una situación de rehenes. Lo sé, pero cada segundo que Sirius está con ellos me sube la presión, gruñó Remus. Me dan ganas de hacerlos pedazos a todos. No estás sola, dijo Dora con emoción. Pero dejar que nuestros temperamentos nos dominen no nos llevará a ninguna parte. Ojalá no tuvieras tanta razón a veces, murmuró el hombre lobo. Por eso ella es la jefa del Amlé, papá, susurró Teddy, mientras su cabello cambiaba de castaño a morado y luego a negro, el color de la preocupación y el luto. Después, volvió a subir las escaleras hasta la habitación de los chicos, donde podrían hablar sin que nadie los oyera. Celia y Jamie la siguieron. Celia estaba allí porque Dudley estaba trabajando y Andrómeda se ofreció a cuidarla, pero también porque a los Lupin les preocupaba que la familia de Harry estuviera siendo atacada y, para mantener a salvo a todos los demás, habían convencido a Andrómeda de ir allí, donde las protecciones eran mejores, y dejar que Celia jugara con sus primos un rato. Parece que tus padres están muy preocupados por Sebby, Siri y Lily, dijo Celia en voz baja, con los ojos azules muy abiertos. Yo también estoy preocupada, pero mi papá dice que lo único que podemos hacer es rezar para que regresen sanas y salvas. Teddy asintió, pero Jamie dijo enfadado. Ojalá fuéramos más grandes, como adultos. Así podríamos darles una lección a esos bichos asquerosos. Jamie. Deja de decir palabrotas antes de que papá venga y te lave la boca, ordenó Teddy con su voz de hermano mayor. ¿Vas a contarlo? Chivato. Preguntó Jamie con beligerancia. No. Cállate. Hazme. Basta. Gritó Celia cuando parecía que los dos chicos estaban a punto de pelearse. ¿Es que no pueden dejar de pelear? Su hermano y sus amigos están atrapados con esta gente horrible y ustedes dos lo único que hacen es buscarse peleas estúpidas. Les lanzó una mirada fulminante a cada uno, con las manos en las caderas. Los dos hermanos dejaron de discutir de inmediato y parecían algo avergonzados. Las reprimendas de Celia siempre lograban calmarlos rápidamente, aunque Jamie no sabía exactamente por qué. A menos que fuera porque tenía razón, como su madre.
lógica, como la llamaba su padre. Fuera cual fuera el motivo, Jamie solo sabía que prefería que Teddy se enfadara con él a que lo hiciera Celia. ¿Qué crees que les está pasando?, preguntó Jamie con nerviosismo. ¿Crees que están heridos o algo así? No lo sé, dijo Teddy en voz baja. Quizás. Probablemente estén muertos de miedo. Yo lo estaría, susurró Celia. Yo también, admitió Jamie. Luego, presa del pánico, añadió. No creerás que los torturarían, ¿verdad? Teddy parecía alarmado. No, pero son mortífagos, Jamie. Nunca se sabe lo que van a hacer. Por eso mamá dijo que tenemos que tener cuidado. Para que no los provoquemos o algo así. Quiero que Siri vuelva a casa, sollozó Jamie. Echaba mucho de menos a su hermano. Celia lo abrazó. No te preocupes. Tu papá y tu mamá son como policías. Los rescatarán. Sí. Y también lo harán el tío Harry, el tío Draco y Lucius, le recordó Teddy. Eso hizo que Jamie se sintiera un poco mejor. Con la ayuda de todos, deberían poder encontrar a esos desagradables mortífagos y derrotarlos sin problema. Juguemos al ajedrez mágico. ¿Qué tal si jugamos a las damas?, sugirió Celia. Se me da mejor. De acuerdo, asintió Jamie, y sacó el tablero. Página. Salto el Valle de Godric. Cuando Harry despertó aquella mañana, encontró una cierva plateada al pie de su cama. La reconoció inmediatamente como el Patronus de Severus y despertó a Ginny. Ella la contempló durante un minuto entero antes de romper a llorar. Dios mío, Harry. Lo ha vuelto a hacer. ¿Pero qué pasaría si, esta vez lo dejara completamente agotado? Podría estar muriendo. Harry la abrazó, intentando calmarla. Tranquila, Ginny. De alguna manera está aquí y podemos usarlo para encontrarlos. Me niego a creer que sea demasiado tarde. Ginny se secó las lágrimas. Voy contigo. Harry la miró fijamente. No. Es demasiado peligroso. Para mí y no para ti. Eso es una tontería, Harry, y lo sabes. Espetó Ginny. Ginny, no estás bien y yo no, tengo depresión posparto, no una enfermedad. Y eso no me impedirá rescatar a mi hijo, Harry James Potter. Soy tan capaz como usted, señor cazador de maldades. Harry levantó las manos. Vaya. ¿Y qué hay de Albie e Indy? Si vienes, ¿quién los cuidará? Astoria irá. Podemos llevarlos a la mansión Malfoy, y dijo que se lo pasarían bien allí con Cory mientras Draco y Lucius van contigo. Ron dijo que también iría, pero anoche llevó a Hermione al hospital Salmungo porque tenía dolores de parto. No debería ir a ningún sitio con Hermione a punto de dar a luz, dijo Harry con impaciencia. ¿Estás seguro de que es buena idea, Ginny? Es que, me preocupa lo que pueda pasar. Estaré bien. Y esto es mejor que quedarme sentada arrancándome los pelos, dijo Ginny. Voy a despertar a Albie y a preparar a Indy también. Se levantó de la cama, su brillante cabello ondeando a su alrededor como un manto rojo dorado. Harry volvió a mirar al Patronus, que caminaba impaciente, dejando pequeñas estelas de polvo de estrellas en la alfombra con sus pezuñas plateadas. Ya vamos, Sevi. Aguanta. Ven. Rápido. Sígueme, dijo la cierva, imitando la voz infantil de Severus. Harry se levantó y empezó a vestirse. Oye, ¿puedes acompañarme a algún sitio? Tenemos que ir a la mansión Malfoy a dejar a los niños y recoger a Draco y Lucius. El Patronus inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Página. Salto al llegar a la mansión Malfoy, encontraron las protecciones activadas y zumbando, pero dejaron pasar a los Potter sin problemas y la cierva plateada los siguió. Permaneció en el césped, esperando, mientras Harry, Ginny y los dos Potter más pequeños entraban. Harry no estaba muy contento con la llegada de Ginny, pero sabía que no tenía ninguna posibilidad de convencerla de lo contrario, así que la dejó pasar. Encontraron que Remus ya estaba allí, vestido con sus viejas túnicas de Auror de la Segunda Guerra Mágica, y Draco y Lucius llevaban túnicas gris oscuro como, parecéis mortífagos. Exclamó Harry al verlos. Ya lo sabemos, dijo Draco. Papá pensó que podríamos colarnos y rescatar a los niños si fingíamos que aún seguíamos a Voldemort. Lucio asintió. Quien quiera que los tenga puede que no sepa que hemos abandonado la causa para siempre, así que, es una artimaña. Es una buena idea. Nunca se me habría ocurrido, dijo Remus con aprobación. Eso es porque no eres un Slytherin, Lupin, dijo Lucius con naturalidad. Ginny se apresuró a acercarse a Astoria y le entregó a Índigo, que estaba dormida. Comenzó a dar instrucciones rápidamente, pero Astoria la detuvo. Ginny, relájate. No es la primera vez que cuido de un bebé, ¿recuerdas?
dijo señalando a Cory, que estaba abrazando a Albi. Estaré bien. Tú concéntrate en recuperar a Severus. Y también a mi Lily y a Ciri. Ginny la abrazó. Oh, Astoria. Lo siento. A veces soy tan tonta. Por supuesto que cuidarás bien de Indy y Albi. Y yo mandaré a esos monstruos directos al infierno por ti. Bien. ¿Cómo va el PPD? Bueno, acepté ver a un sanador el martes. Eso es lo que necesitas. Créeme, la sanadora Donna me ayudó cuando la consulté por mi depresión después de mi aborto espontáneo, dijo Astoria. Pero ahora mismo, sal y dales una paliza a esos mortífagos escamosos. Mamá, dijiste una palabrota. Exclamó Cory, boquiabierto. Su madre, la de verdad, casi nunca hacía eso. Astoria se sonrojó. Uy. Lo siento, Cory. Eso estuvo mal de mi parte. Pero espero que el tío Harry, papá, el abuelo y la tía Ginny les den una buena paliza por haberse llevado a mi hermana mayor. Dijo Cory con lealtad. Lo harán, dijo Albi con firmeza. Mi padre es un héroe, puede hacer cualquier cosa. Ginny y Astoria sonrieron. Ginny besó la cabeza de Albi. Pórtate bien con la tía Tori. Y ayuda con Indy si lo necesita. Lo haré, mamá. Y tú y papá traed a Sevi de vuelta a casa. Lo extraño. Y Shadow también. Oh. La zorra de Seth. ¿Te importaría ir a darle de comer? Preguntó Ginny. No, de hecho, la traeré aquí, dijo Astoria. Los niños podrán jugar con ella. Así no se meterán en líos. ¿Lo crees? Ese zorro es la personificación de la maldad. Cory también. Estoy acostumbrada, le aseguró Astoria. Ve y haz que esos mortífagos salgan corriendo a casa llorando desconsoladamente. Sí, mamá. Gritó Albi. Lo haré, dijo Ginny, y luego se giró hacia donde estaban reunidos los hombres. Estaba lista para luchar por su pequeño. Luchar y vencer. Página. Saltó Lily y se despertó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Por un momento, se sintió desorientada y no sabía dónde estaba. Aquella no era su cómoda cama en la mansión Malfoy. Entonces recordó todo lo que había ocurrido, tanto el día anterior como la noche anterior, tal como lo había soñado. Se incorporó temblando y vio que Severus también estaba despierto, con las piernas cruzadas y con una expresión que recordaba a la de Buda. Seth. ¿Estás bien? Bien, Lily. ¿Y tú? La miró preocupado. Lily le sonrió. Por alguna razón, su preocupación siempre la hacía sentir bien por dentro, y también un poco culpable, aunque no sabía por qué. Tal vez tenía algo que ver con su vida anterior, con lo poco que recordaba de ella. Quizás recordaría más tarde, cuando lo necesitara. Estoy bien. Solo un poco dolorida. Pero estuve pensando, toda la noche antes de dormirme, sus ojos verdes se tornaron pensativos. Severus frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de lo que Goyle podría hacernos? ¿O de que descubra la verdad? No importa si lo hace, Seth. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Por supuesto que importa. Si saben que es posible regresar a través del velo, nunca nos dejarán en paz. Sí, lo harán. Eso también me preocupó anoche. No podía dormirme, me despertaba constantemente pensando, ¿y si encuentran la manera de resucitar a Voldemort? Pero entonces me dormí y tuve un sueño, Seth. En él, un ser de luz dorada, como un ángel, supongo, vino a mí y me dijo, no temas, preciosa niña. El camino a través del velo pertenece a las almas que anhelan la redención y a las que se les concede una segunda oportunidad para tomar decisiones diferentes. Debido a sus transgresiones contra el orden, el equilibrio y la humanidad, Tom Riddle no volverá a través del velo. Intentó engañar a la muerte y perturbó el equilibrio, no una, sino 2 veces. Debe aprender dentro del vacío la gravedad de su ofensa antes de que le concedamos el renacimiento. Y eso, querida mía, llevará mucho tiempo, pues el orgullo es uno de los pecados más mortales. Así que no te preocupes, pasará muchísimo tiempo antes de que renazca y nunca más tendrás que lidiar con él. Como ves, Seth, no tenemos de qué preocuparnos. ¿Y estás seguro de que fue un sueño real? Sí. No recuerdo mis sueños de esta manera, y este fue tan nítido. Lily le aseguró. Aunque se lo contemos a Goyle, puede que no nos crea. Severus suspiró. Solo espero que Harry llegue antes de que empiece la segunda ronda. Lo sé. Yo también, dijo Lily con fervor, y lo abrazó. Página. Saltos se aparecieron de vuelta al campamento donde los mortífagos habían llevado a los niños. La zona había sido rastreada minuciosamente por equipos de aurores, pero el Patronus los condujo al interior del bosque y se detuvo. Luego se giró y le habló a Harry. Por aquí.
Conéctate conmigo. Harry comprendió que debían aparecerse en algún lugar, y en silencio vinculó su firma mágica con la de la cierva para poder seguirla. Luego, hizo que el resto del grupo vinculara sus firmas con la suya, para que tuvieran un punto de referencia que seguir después de su aparición. Una vez hecho esto, la cierva desapareció. Harry la localizó sintiendo el filamento mágico, y luego se apareció donde ella estaba. Se encontró dentro de un gran salón adornado con numerosos estandartes. El salón estaba oscuro y lleno de ruido, salvo por el crepitar de unas pocas velas. ¿Dónde estamos?, murmuró. La cierva no respondió, simplemente se quedó allí parada. Pronto aparecieron Ginny, Draco y los demás, apareciéndose desde distintos puntos para evitar la fragmentación o cosas por el estilo. Draco miró a su alrededor. Conozco este lugar. Más o menos. Deberías ir, dijo Lucius. Es el gran salón de Voldemort en los Cárpatos. Su oscuro castillo. ¿Aquí es donde tienen a mi hijo?, siseó Remus, con el pelo erizado. Sentía cómo la ira lo invadía y apenas lograba contenerla. Sí, según el Patronus, susurró Harry. Lucius, tú y Draco, intentad encontrar a los mortífagos. Remus, Ginny y yo seguiremos a la cierva hasta los niños y los rescataremos. Agitó su capa de invisibilidad y se puso la capucha, desapareciendo. Presumida, murmuró Ginny, y luego ella también desapareció usando un encantamiento camaleónico. Remus lo siguió, usando otro encantamiento para cubrirse con sombras, una magia estándar contra criaturas. Lucius y Draco se miraron el uno al otro. Muy bien, padre. Veamos quién será el rey del castillo, dijo Draco. Sal por la entrada del fondo y sube las escaleras, dijo Lucius con seguridad. Eso lleva a la sala del trono superior. Si no me equivoco, también es la habitación más cálida. Salió del salón, sus botas resonando suavemente en el suelo de piedra. Página. Salto. Sirius se ponía cada vez más nervioso a medida que pasaban las horas y seguían encerrados en la pequeña habitación. Nunca había tolerado bien el confinamiento, y ahora, con su estancia en Azkaban empeorando las cosas, estaba al borde de un ataque de pánico. Empezó a temblar e hiperventilar al pensar en estar encerrado un momento más. Necesitaba el cielo, el sol, alejarse de esas 4 paredes que lo oprimían. Black, ¿qué te pasa? ¿Estás temblando como un álamo?, preguntó Severus, alarmado. Las paredes se cierran sobre mí, gimió Sirius. Sirius, las paredes están bien. No se están cayendo, dijo Lily con voz tranquilizadora. Necesito, luz del sol, por favor, sáquenme de aquí. Con los ojos desorbitados, comenzó a intentar trepar por la pared. Severus lo detuvo. Para. Te vas a lastimar. Le dijo. Escúchame. Estás teniendo un ataque de pánico, Sirius. Respira. Y cierra los ojos. Sirius luchó contra él al principio, pero Severus era más fuerte de lo que parecía. Suéltame. Siri. Relájate. Lily susurró, tomándole la mano. Eso pareció alejarlo un poco del abismo. Quítate de encima. Le gritó a Severus. ¿Vas a dejar de perder los estribos? Sí, Snape. Voy a transformarme en perro. Siempre lo hacía en Azkaban. Me ayudaba cuando los dementores bajaban por el pasillo. Severo lo liberó. ¿Qué hacías en Azkaban, Sirius?, preguntó Lily bruscamente. ¿Quieres decir que no te acuerdas? Yo, solo tengo algunos recuerdos de mi otra vida. Bueno, todo fue culpa de Pettigrew, dijo Sirius. Para cuando terminó de explicarle a Lily lo sucedido, ya estaba más tranquilo. Aún así, se transformó en Padfoot y se acurrucó al pie del colchón, jadeando. Listo. Así estaba mejor. Lily y Severus estaban recostados en el colchón, intentando dormir. Pero una fuerte alarma metálica los despertó e hizo que Padfoot se incorporara ladrando. «Seth, ¿qué es eso?», gritó Lily. «No lo sé. Algún tipo de sistema de alarma», dijo Severus. Sonaba tan fuerte que le dolían los oídos. Padfoot gemía y aullaba, pues, como perro, su oído era mucho más sensible. «¿Nos están atacando?», gimió Lily, tapándose los oídos. De repente, una cierva plateada saltó a través de la pared y se plantó en el centro de la habitación. «Seth. Mira, el Patronus ha vuelto». Y eso significa, la puerta se hizo añicos en sus bisagras y cayó al suelo. Entre el polvo emergieron 3 figuras conocidas. La cierva desapareció, habiendo cumplido su cometido. Padfoot ladró y se lanzó rápidamente contra Sirius. En segundos, corrió por el suelo para agarrar a Remus por la cintura. Mooni, quiero decir, papá.
Viniste. Remus lo alzó en brazos y lo abrazó. Claro que sí, amigo. Pareces estar bien, gracias a Merlin. Su corazón se llenó de alegría al saber que Sirius por fin lo había llamado papá. Harry se quitó la capa. Seth, ¿dónde estás? Aquí mismo, dijo una vocecita. Harry bajó la mirada. Allí estaba el niño pequeño de cabello negro, mirándolo con cariño. Viniste por mí. Harry se arrodilló y estrechó a Severus entre sus brazos. Siempre vendré por ti, Severus. Siempre. Severus tragó saliva con dificultad. En el fondo, lo sabía, pero le reconfortaba aceptar la realidad. Gracias, papá, corrigió. Solo por esta vez, llamaría a Harry por ese título, porque Harry había hecho lo que su propio padre nunca había hecho, rescatarlo de los monstruos. Harry casi partió a Severus en dos. En realidad no importaba cómo lo llamara el chico, Harry sabía que era como un padre para Severus, pero oírlo decir eso hizo que por un instante se le encogiera el corazón. Ginny apareció poco después de que Harry se quitara la capucha y abrazó a Lily antes de que la pequeña se diera cuenta de lo que hacía. Oh, cariño, ya estás bien. Nadie volverá a hacerte daño así. Lily abrazó a Ginny con fuerza. Tía Ginny, ¿dónde están papá y el abuelo? ¿No vinieron contigo? Se sentía un poco traicionada. Sí, querida. Incluso ahora siguen engañando a los mortífagos, la tranquilizó Ginny. Uno de ellos se llama Goyle, dijo Lily. Y nos dio una paliza a todos cuando no le dijimos nada. Ya está. Lo voy a matar, declaró Harry con vehemencia. Yo también, añadió Ginny, cada vez más enfadada. Oye, dijimos que no matarías, dijo Remus en voz baja. Luego gruñó. No es que no se lo merezca. ¿Quién más hay? Solo otros dos tipos, dijo Sirius. Unos idiotas. Se llaman Adrian y Stephens. No serían capaces de encontrar su propio trasero ni con dos pares de gafas, un hechizo de localización, las dos manos y un mapa, se burló Severus. Luego fue a abrazar a Ginny. Hola, mamá. ¿Me echaste de menos? Ginny sonrió y le dio a Lily a Harry para que la sostuviera. Ay, Sevi. Te extrañé muchísimo. Dijo mientras lo alzaba y le daba vueltas. Y me llamaste mamá. Parecía lo correcto, por ahora, dijo Severus con torpeza. Sí, por ahora, dijo Ginny, comprendiendo su dilema. Puedes llamarme como quieras, Seth, pero siempre serás mi hijo, como Albi. Severus le devolvió el abrazo. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente bendecido. Ahora, dijo Remus, con los ojos de un amarillo salvaje, vamos a ayudar a Lucius y a Draco a darles una paliza a esos mortífagos y a mandarlos de vuelta a Azkaban. Preferiría que estuvieran en un ataúd de pino, gruñó Ginny. Pero haremos lo correcto, dijo Harry, posando una mano sobre su brazo. ¿Verdad, Lily? Siempre, Harry, dijo ella, y le besó la mejilla. Vamos a patear traseros. Pero primero tenemos que encontrarlos, dijo Severus. Eso es fácil, rió Remus. Ahora puedo rastrearlos. Yo también. Exclamó Sirius con entusiasmo. Síganme. Entonces se transformó en Padfoot y salió corriendo por la puerta con la nariz pegada al suelo. Maldito mocoso. Murmuró Remus. Siempre con prisa por meterse en líos. Lo siguió apresuradamente, al igual que los Potter, Lily y Severus. Capítulo 57. Lucius pensó que jamás había conocido gente más estúpida en su vida. Incluso Mulciber y Avery juntos tenían más cerebro que Goyle y esos dos. Hacían que una oveja pareciera inteligente. Cuando él y Draco entraron en la habitación donde se alojaban los tres, la encontraron hecha un desastre. Vasos de papel vacíos, platos sucios, envoltorios de caramelos arrugados y botellas de cerveza. El lugar parecía un establo y apestaba aún peor. Lucius vio a Draco tragar saliva con dificultad para no vomitar por el hedor. No podía culpar a su hijo. Probablemente hacía casi una semana que nadie había recogido la basura ni la había tirado. Y por si fuera poco, los tres ni siquiera se preguntaron por qué Lucius y Draco habían aparecido de repente. En cambio, saludaron a los dos Malfoy como si fueran parientes perdidos hace mucho tiempo, casi besándoles los pies. ¿Te has enterado, Draco? ¿De a quién capturamos y por qué? Preguntó Goyle, mirando a Draco con la misma admiración que le profesaba en la escuela. ¿Eres Draco Malfoy? Exclamó Stephen, sin aliento. Soy yo. Y este es mi padre, Lucius. Draco le hizo un gesto. Vinimos lo más rápido que pudimos. ¿Cómo supisteis que estábamos aquí? Preguntó Adrián, con los ojos prácticamente desorbitados. Tengo mis métodos, dijo Lucio misteriosamente.
Goyle asintió como una marioneta. El viejo Lucius, perdón, quise decir Lord Malfoy, tiene una de las mejores redes de inteligencia del mundo. Lo sabe todo, ¿verdad, Draco? Más o menos, dijo Draco con calma. Tenía ganas de darle un buen golpe a Goyle en la cabeza, junto con sus dos amigos. Pero se contuvo. Por ahora. ¿Qué averiguaste? ¿Y por qué no me pediste que hablara con Lily? Bueno, pensamos, Adrián, Stephen y yo. Goyle presentó a los otros dos tardíamente, que esos niños hablarían si primero se asustaban. Ya saben, el poder del miedo. Funciona de maravilla. Él soltó una carcajada, y los otros dos también. Draco y Lucius permanecieron impasibles en silencio. Goyle tosió y luego dijo, en fin, nos enteramos del viaje que hicieron Potter, tú y Lupin porque mi esposa, ¿recuerdan a Pansy, Draco? Vio a Astoria, Ginny y Luna entrando a la tienda de artículos de camping o como se llame en el callejón Diagon. Las siguió, se escondió detrás de un mostrador y las oyó hablar de su viajecito. Luego me lo contó y llamé a Adrián y Stephen si planeamos todo esto. Tenía sentido, ¿saben? Como si tuviera sentido para mí lanzarte un hechizo, pensó Draco con frialdad. Estaba furioso, pero le habían enseñado a no mostrar emoción alguna, incluso cuando echaba humo de rabia. Solo Harry había logrado enfurecerlo lo suficiente como para expresarse en la escuela. Claro, Goyle. Tienes suerte de haberte casado con Pansy. Siempre pensé que era la pareja perfecta para ti. Como un bulldog y su amo. Sin mencionar que es la única lo suficientemente estúpida como para tenerte. Nunca sabré cómo pude ser amigo tuyo. Debí haber tenido un momento de idiotez o algo así. Lucius se esforzó por no poner los ojos en blanco mientras decía, ahora, cuéntanos qué has aprendido sobre cómo traer de vuelta al Señor Oscuro. En serio, estos tres eran tan tontos que era un crimen. No nos dijeron nada, Lord Malfoy, se quejó Goyle. Ni siquiera cuando les di una buena paliza. Intenté que hablaran, pero esos mocosos no paraban de decir que no sabían nada. Adrián no me dejó usar Crucio contra ellos. Porque necesitábamos que pudieran hablar, señor, protestó Adrián. Y todos sabemos que no se puede después de haber estado bajo la tortura Cruciatus. Además, son niños, ¿cuánto más podrían soportar antes de perder el control? Añadió Stephen. Tienes razón. Fue una buena idea, muchachos, Lucius asintió, preguntándose con enojo cuánto aguantarían antes de estallar. Quizás deberíamos interrogarlos nosotros mismos. Draco estaba dispuesto a poner fin a esta farsa, pero no sabía cuánto tiempo les tomaría a Harry y a los demás encontrar a los niños. Así que apretó los dientes e imaginó a Goyle marcado con hierros candentes y otros instrumentos de tortura, además de la maldición Cruciatus, antes de decir, sí, padre. Me parece una buena idea. Tengo hambre. ¿Tienes algo de comer en este tugurio? Stephen, mira qué nos queda en la nevera, ordenó Goyle. No nos queda mucho, Draco. Pansy debía prepararnos la cena ayer, pero no se encontraba bien, así que nos dejó solos. Stephen estaba agachado, buscando algo comestible en la caja mágicamente fría, cuando oyeron unos fuertes aullidos que venían del pasillo. Antes de que Goyle o Adrián pudieran reaccionar, Lucius abrió la puerta de golpe. Draco sacó su varita justo cuando un perro negro, seguido por Remus Lupin, irrumpió en la habitación. Ya era hora de que te unieras a la fiesta, Lupin. Exclamó mientras el hombre lobo entraba corriendo. Aún así, Goyle y Adrián no lo entendieron del todo. ¿Está de nuestro lado? Murmuró Adrián mientras Lupin entraba en la habitación, con los ojos de un amarillo pálido y los colmillos alargados como los de un lobo de verdad. Stephen soltó un grito cuando Padfoot se acercó y le mordió con fuerza en el trasero. ¡Ay! Algo me mordió, Greg. Quítamelo. Exclamó, golpeándose la cabeza contra la nevera mientras intentaba retroceder para ver qué había sido. Draco luchó por contener la risa al ver la escena. Antes de que pudiera decir nada, Lupin estrelló a Adrián contra la pared. ¿Qué está pasando, Draco? Preguntó Goyle, con cara de haber recibido un golpe en la cabeza con un garrote. Estamos terminando lo que empezamos, Goyle, gruñó Draco, y cantó. Incarcelus. Unas cuerdas salieron disparadas de su varita y se enroscaron alrededor de los pies de su viejo amigo. Goyle retrocedió tambaleándose, gritando. ¿Por qué hiciste eso, Draco? Porque secuestraste a mi hija, estúpido vago. Escupió Draco. Pero ella es una de ellas. Exclamó Goyle. ¿Por qué te importa? Nos importa porque es parte de nuestra familia, Gregory, dijo Lucius, sacando también su varita. Y la familia siempre protege a la familia.
Pero, el señor oscuro habría, comenzó Goyle, tratando de hablar mientras Stephen gritaba y Adrián casi se desmaya porque Remus le gruñía en la cara. El señor oscuro está muerto, Greg, espetó Draco. Y gracias a Merlin que lo está, porque sus ideas anticuadas fueron las que nos metieron en este lío. No sé por qué sigues pensando que debes servirle. Es ridículo. Goyle miró de Lucius a Draco tan rápido que casi le da un latigazo cervical. ¿Qué? Tú no eres, pero vas vestido igual que, ¿te han dado la poción multijugos Potter? No. Soy Draco y tengo ganas de arrancarte todos los dientes y colgarte de las tripas por lo que le hiciste a Lily, Severus y al hijo de Lupin, gruñó Draco. Antes de que pudiera cumplir su amenaza, una voz a sus espaldas gritó. Deja en paz a mi marido, Malfoy. Antes de que, te lance un buen hechizo. Lucius se giró bruscamente para encontrarse con una Pansy muy embarazada y furiosa, parada en el umbral, con aspecto de hipopótamo enloquecido. Maldita sea. ¿Ahora tengo que hechizar a una mujer embarazada? Murmuró. Nunca le había gustado lastimar a las mujeres, y solo lo había hecho bajo la protección del señor oscuro. Pansy disparó un rayo de luz roja hacia Draco, quien se agachó. Stephen, que huía del cachorro negro que le gruñía, cayó de lleno en el hechizo de Pansy. Inmediatamente se desplomó en el suelo, aturdido e inconsciente. ¡Oh, no! Gritó. Quería golpear a Malfoy. Tu puntería sigue siendo tan pésima como siempre, Parkinson, gritó Ginny, con la varita en mano. A diferencia de Lucius, no tenía reparos en hechizar a Pansy. Déjame enseñarte cómo se hace. Aturdir. Pansy tenía una expresión de asombro y mudez en su rostro regordete cuando Ginny la aturdió de lleno en el pecho. Cayó al suelo, y el golpe seco que produjo al impactar contra él sacudió la habitación como un terremoto. Oye. Esa es mi esposa. Gritó Goyle. Acto seguido, se desplomó. Draco lo desarmó con un gesto despreocupado. Abajo contra la pared, Adrián gimoteaba mientras Padfoot le mordisqueaba los tobillos y Remus, con un aspecto tan salvaje y feroz como cualquiera de la manada de Greyback, inmovilizaba al recalcitrante hechicero contra la pared. Hilos de baba caían sobre el tembloroso cuerpo de Adrián mientras Remus gruñía. Aquí tienes un sabroso aperitivo. ¿Qué tal si almuerzo yo? No. Por favor. Gimió el mortífago, temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. Padfoot gruñó y se dispuso a morderlo cuando Remus le espetó. Alto, muchacho. Podrías contagiarte de una enfermedad si muerdes a este asqueroso pedazo de basura. Padfoot se dejó caer al suelo, obedeciendo automáticamente al macho alfa de su manada. Remus mostró sus colmillos y fingió que iba a arrancarle la garganta a Adrián. El cobarde mago palideció como un trozo de queso viejo y se desmayó al instante. Maricón. Remus resopló, y luego ató a Adrián con el encantamiento Incarcerous. Tú, nos traicionaste, gimió Goyle, comprendiendo finalmente la situación. Ya era hora de que te dieras cuenta, dijo Harry con sarcasmo, entrando a medias en la habitación. Detrás de él estaban Severus y Lily. Claro que siempre has sido lento para entender las cosas. Probablemente porque dependías de que los demás pensaran por ti. Creo que tenía daño cerebral, añadió Severus, mirando fijamente a su antiguo alumno. Goyle intentó retroceder, pero tenía los tobillos atados y apenas podía ponerse de pie. De repente, Harry le dio un puñetazo en la mandíbula. Eso es por Severus. Goyle se desplomó, gimiendo. Draco extendió la mano y levantó al jadeante Goyle del suelo, recitando un hechizo que hizo brotar grandes pústulas verdes por toda la cara y los brazos de su viejo amigo. Y eso es por lastimar a Lily, patético imbécil. Goyle chilló como un cerdo atrapado. Draco, ¿qué estás haciendo? Venganza, respondió Lucio con la mirada gélida. Esto es justicia, Gregory. Nuestra justicia. Lucius comenzó a lanzar un hechizo, pero fue interrumpido cuando Padfoot voló por el suelo y le mordió el muslo a Goyle. El hombre gritó mientras Remus decía furioso. Y eso es por Sirius. Te lo mereces, miserable secuestrador. Te pudrirás en Azkaban por lo que has hecho. Draco se agachó y agarró a Padfoot por el cuello. Basta. No querrás hacerle mucho daño. Ya basta. Gritó Lily, con los ojos verdes echando chispas. Cruzó la habitación a grandes zancadas y abofeteó a Goyle con fuerza. Luego se giró y gritó. Papá. Sabía que vendrías a por nosotros. Draco alzó a Lily en brazos y la abrazó con fuerza. Lucius estaba a punto de terminar el trabajo cuando sintió una pequeña mano sobre su brazo.
Hagámoslo juntos, viejo amigo, dijo Severus, y colocó su pequeña mano sobre la más grande de Lucius y juntos recitaron un hechizo que lanzó trozos de granizo congelado contra Goyle, golpeándolo por todas partes hasta que se desplomó con un gemido en el suelo, inmóvil. Eso sí que es un rescate, dijo Sirius, cambiando de forma. Harry miró a los 4 mortífagos y siseó. Si no fuera porque la ley exige un juicio, los habría enterrado con mucho gusto. ¿Incluso Pansy?, preguntó Draco. A ella la encerraría hasta que diera a luz, y luego la metería por donde no da el sol, gruñó Harry. ¿Y qué pasa con el bebé?, preguntó Ginny. Le encontraríamos un buen hogar, dijo Harry secamente. Llevemos a estos canallas a los aurores antes de que cambie de opinión y les lance un maleficio hasta que sangren. Con su varita, abrió un portal resplandeciente que estaba conectado con el cuartel general de los aurores. Se trataba de un hechizo que Kingsley le había dado para casos de emergencia. Mientras hacían flotar a los mortífagos en coma y a Pansy a través de él, el castillo comenzó a temblar y a gemir. ¿Qué está pasando?, exclamó Ginny. El castillo se está cayendo a pedazos, gritó Remus. Atraviesen el portal, rápido. Empujó a Sirius por la abertura. Draco saltó con Lily y Remus los siguió. Ginny llegó después, y luego Lucius, arrastrando a Severus tras él. Un fuerte temblor sacudió el viejo castillo y Ginny gritó: «Harry. ¿Dónde está Harry?». Miró a su alrededor mientras salía humo del portal y varios aurores atónitos comenzaban a ponerse de pie. Ya no podían ver el castillo y Harry aún no había aparecido. Lucius agarró a Ginny cuando ella iba a regresar corriendo al portal. «¡No! Quédate aquí!». «¡No! Voy a buscar a mi marido», gritó, forcejeando para liberarse de su agarre. «Harry. ¿Dónde estás?». Severus miró fijamente el portal y rezó para que Harry apareciera, susurrando: «Vamos, papá. No he vuelto solo para verte morir, ¿verdad?». Ginny sentía que iba a enloquecer. Mucho polvo y tierra salían volando del portal, pero ni rastro de Harry. Luchó contra Lucius como una demente, pero el mayor de los Malfoy simplemente la inmovilizó con su fuerza superior y soportó sus forcejeos, gritos e incluso sus intentos de morderlo. «Ginny, basta. ¿Quién cuidará de tus hijos si mueres?», espetó Lucius, esquivando sus dientes por milímetros. «Harry querría que siguieras viva. Por ellos, si no por él». Sus palabras penetraron la bruma roja que la poseía. Pero solo un poco. Se relajó un poco contra el otro mago. Luego intentó pisarle el pie calzado con la bota. Pero ella había olvidado que Lucius había sometido prisioneros para Voldemort en el pasado. Él conocía las tácticas de los desesperados y simplemente la levantó del suelo. Su pie no tuvo ni de lejos el mismo impacto que si hubiera golpeado su tobillo, y él solo hizo una mueca de dolor y murmuró una palabrota. Remus se giró al oír el grito de Ginny y supo que se avecinaban problemas. Al ver que Harry no estaba entre ellos, ni la muerte misma pudo impedirle regresar corriendo a través del portal para salvar al hijo de su mejor amigo. Antes de que nadie pudiera detenerlo, volvió a cruzar el reluciente umbral. Sus agudos sentidos de hombre lobo lo llevaron directamente hasta Harry, quien estaba desplomado justo antes del portal, golpeado por escombros que salían disparados. Levantó al otro mago y saltó a través del portal un segundo antes de que se cerrara. Con cuidado, recostó a Harry en el suelo y se arrodilló para comprobar si tenía el pulso. No podía sentir nada. Cambió de posición. Esto no podía pasar. No ahora. No a Harry. Presionó un dedo contra el cuello del joven. De nuevo no sintió nada. Ningún pulso. Respiró hondo y olfateó. Normalmente, podía oler el aliento de alguien en sus pulmones, oír los latidos de su corazón en sus oídos. Pero Harry simplemente yacía allí, quieto, como un cadáver. «Harry», gritó Ginny, y Lucius la soltó. Corrió hacia donde él yacía, le tomó la mano y sollozó. «Harry. Harry, vuelve conmigo». Se sintió igual que cuando vio a Voldemort llevarlo de vuelta a la escuela al final de la guerra. Aturdida por la incredulidad. Aturdida por un dolor al que ni siquiera podía poner nombre, mucho menos comprender. «Ginny, él, se ha ido», dijo Remus con voz baja pero clara. «Se ha ido. Muerto y desaparecido». «¡No! ¡No!», gritó Ginny, sacudiendo a su marido. «Maldito seas, Harry, despierta. Despierta». Remus no sabía qué hacer. Solo sabía que el mago que yacía frente a él estaba muerto. Ya había visto muertos antes, los había olido. Y por mucho que intentara convencerse de lo contrario, sus sentidos le decían lo contrario. Harry Potter, héroe del mundo mágico, había muerto.
Harry. ¿Qué le pasa, papá? Gimió Sirius. ¿Se ha golpeado la cabeza? ¿Está en coma? Preguntó Lily, mientras las lágrimas corrían lentamente por su rostro. Severus se acercó y se arrodilló junto al cuerpo inmóvil. Una parte de su mente ya había asimilado lo sucedido, pero otra se negaba. No podía estar muerto. Había sobrevivido a Voldemort varias veces, había sobrevivido a la maldición asesina. No podía terminar así. No de esta manera. Con cautela, puso una mano sobre el pecho de Harry. No respiraba. Su corazón se había detenido. Severus se quedó helado. Había visto demasiados muertos como para no reconocer las señales. No. No te vayas, susurró con una voz débil y quebrada, apenas reconocible como la suya. Vuelve, Harry James Potter. Vuelve. Pero sabía que era inútil. Los únicos que habían escapado del velo eran él mismo, Lily y Sirius. Cualquiera que lo atravesara, lo haría para siempre. Todos se quedaron allí, mirando fijamente, con una mezcla de conmoción, dolor e incredulidad. Sirius se transformó en Padfoot, apuntó con el hocico al cielo y aulló de tormento. Página. Saltó Harry vagaba por una ladera desierta. Era hermosa, verde y exuberante, llena de flores silvestres que olían de maravilla, pero no había nadie a su lado. Caminó y caminó, preguntándose dónde estaría Ginny, dónde estaría Severus, dónde estarían todos. ¿Acaso había viajado a otro tiempo? Creía haber lanzado el hechizo correctamente. Hizo una pausa, pensando que de alguna manera se había perdido. No se supone que debo estar aquí, ¿verdad? De repente, un ser de luz parpadeó frente a él. Harry Potter. ¿Sí? Preguntó entrecerrando los ojos. ¿Quién eres? Soy un guardián del camino. Y tú no perteneces aquí. ¿Dónde estoy? En el lugar de los comienzos y los finales. Harry no estaba seguro de lo que eso significaba. ¿Podrías explicármelo, por favor? No lo entiendo. Este es un lugar donde las almas vienen a esperar. Hasta que puedan continuar su viaje. ¿Almas? Repitió Harry. ¿Entonces estoy muerto? Se miró a sí mismo. No recuerdo haber muerto. No me siento muerto. Eso es porque no lo eres. Aunque deberías serlo. Cualquier otra persona lo sería. Pero yo no lo soy. No. ¿Por qué? Porque eres el amo de la muerte y el reino de la muerte no puede retenerte. De repente, Harry sintió que algo tiraba de él y lo jalaba, y el ser de luz brillante desapareció mientras era arrastrado bruscamente hacia atrás. Página. Salto abrió los ojos y sintió la lluvia repiqueteando en sus mejillas. No, no era lluvia, era Ginny. Ginny lloraba y él sentía sus lágrimas. Oye, respiró hondo. Le ardía como el fuego, pero logró decir, Jin, no. Ya, volví. Estás vivo. Exclamó Remus asombrado. Padfoot volvió a transformarse en Sirius y corrió hacia él, gritando. ¿Está ahí? Pensé que se había ido. Estabas muerto, susurró Severus, mirando fijamente los ojos verdes de Harry con incredulidad. Sé lo que es estar muerto, lo he visto. He estado allí, al otro lado del velo. ¿Cómo puede ser esto posible? Harry sonrió y tomó al niño en brazos. Sevi, es por las reliquias de la muerte. ¿Lo recuerdas? Todavía las controlo. Y eso me convierte en el señor de la muerte. ¿Y eso significa que no puedes morir? Preguntó Lily, abrazándolo también. Se sintió enormemente aliviada de que Harry estuviera bien. Habría sido horrible si hubiera muerto de verdad. Harry la abrazó a ella y a Sirius con el otro brazo. Se estaba quedando sin brazos, pero no quería soltar a ninguno de los niños. Eso es exactamente lo que significa, Lily. ¿Entonces no te pueden matar? Preguntó Draco en voz baja. ¿Eres inmortal entonces? ¿Cómo, él? Lucio quiso saberlo. No. No es así, Lucius. No he burlado a la muerte, dijo Harry. Porque aún tengo acceso a las reliquias, soy su dueño. Mi cuerpo puede morir, puedo resultar herido, pero mi espíritu siempre regresará porque las reliquias me otorgan tal poder. ¿Desde cuándo? Preguntó Ginny, abrazando a su marido. Maldita sea, ¿por qué no me lo dijiste? Casi pierdo la cabeza, Harry. La miró a los ojos y sonrió, algo avergonzado. Lo siento, cariño. De verdad que quería, pero, siempre había algo más que hacer o de qué hablar. Y no esperaba morir en el castillo. ¿Qué provocó que el castillo se derrumbara? Preguntó Sirius, con el rostro parcialmente hundido en el hombro de Harry. Era viejo. Creo que Voldemort lo mantenía unido con magia y empezó a fallar, especuló Severus, apoyando su rostro contra el hombro opuesto de Harry. Harry, te estrangularía. Lo regañó Ginny.
y lo haría, si no hubieras vuelto conmigo. Entonces rompió a llorar. Ari apartó suavemente a Sirius y Severus para poder abrazar y consolar a su esposa. Pasaron unos minutos antes de que lograra que Ginny dejara de llorar y entonces se puso de pie. Muy bien. Llevemos a estos 4 al cuartel general de Aurores, ¿de acuerdo? Nadie se opuso. Remus sacó una vieja llave de latón de un bolsillo y dijo, vamos a atarlas y usaremos el traslador para escapar de aquí. Dora me la dio. Y eso fue lo que hicieron. Página. Salto. Los 4 mortífagos, incluso Pansy, fueron encarcelados en Azkaban. El juicio fue rápido y todos fueron declarados culpables de delitos contra el ministerio, así como de secuestro y detención ilegal de menores. Pansy fue declarada culpable de complicidad, aunque se le permitió permanecer en una celda vigilada de San Mungo durante el resto de su confinamiento. Tras el nacimiento del bebé, regresaría a Azkaban. Dado que ambos padres eran criminales convictos, el bebé sería entregado a parientes, primos lejanos de los Goyle, para que lo criaran como propio. Pansy estaba furiosa y exigió que la bebé quedara con sus padres, pero el tribunal rechazó su petición porque los Parkinson eran conocidos simpatizantes de los mortífagos y habían admitido seguir siéndolo bajo los efectos del Veritaserum. Así pues, la bebé quedó al cuidado de la familia Gaines. Ahora que los mortífagos estaban encerrados, todo volvió a la normalidad y los Potter, los Lupin y los Malfoy se tranquilizaron. El siguiente gran acontecimiento sería la boda de George y Beth, y poco después nacería el hijo de Hermione y Ron. Pero ninguno olvidaría jamás el milagro de Harry abriendo los ojos y hablando cuando minutos antes había estado muerto. Sobre todo Severus, que sentía que había recibido un regalo invaluable cuando Harry regresó a su lado. Estaba dándole vueltas a esto mientras estaba sentado en el porche de su jardín delantero, acariciando a su zorra que se acurrucaba en su regazo, cuando Sirius apareció caminando por la calle. El chico mayor subió directamente por el camino de entrada y miró fijamente a Severus antes de decir, «Oye, Snape. ¿Alguna vez has tenido pesadillas sobre nuestro cautiverio?» Severus levantó la vista. «A veces. Pero no últimamente». «¿Por qué?» «Porque aún me aparecen». ¿Podrías ayudarme a deshacerme de ellos?» Capítulo 59. Durante unos largos instantes, Severus se quedó en estado de shock, sin decir nada. Las palabras de Sirius le vinieron a la mente como un destello de una estrella fugaz, y no supo cómo reaccionar. Este era el chico que lo había atormentado sin piedad cuando era niño, en su primera vida, que le había hecho la escuela un infierno y lo había condenado a la oscuridad antes incluso de que se hiciera amigo de algún mortífago. ¿Y ahora quería la ayuda de Severus para sus pesadillas? Pero entonces también recordó que este Sirius era diferente del anterior, que había cambiado desde que se convirtió en hijo de Remus y Dora. Este Sirius era menos impulsivo y había aprendido, por fin, a pensar antes de actuar. Severus pensó en cómo había sido con los mortífagos, y en cómo Sirius había colaborado con él y Lily para engañar a Goyle y a los demás, y había guardado silencio sobre la verdad incluso cuando lo lastimaban. No creía que el viejo Sirius hubiera hecho eso. Habría vendido a Snape más rápido de lo que se tarda en decir Quidditch. Severus sabía por lo que estaba pasando el chico mayor. Él también había tenido pesadillas después de lo sucedido, y solo hablar con Harry y Ginny, y luego tener un par de sesiones con la terapeuta de Ginny, lo había librado de ellas. Había costado mucho convencer a Severus de que viera al sanador, porque temía que éste intentara acceder a otros recuerdos que ningún niño debería tener, y sospechara. Severus sabía que no podían arriesgarse. Así que había logrado activar escudos de oclumancia y finalmente accedió a sesiones sencillas con el sanador, quien no hizo más que hablar con él sobre su secuestro y los sueños que había tenido desde el rescate. Nada de sondeos mentales, ningún intento de invadir sus recuerdos. Severus miró a Sirius y notó que el chico estaba más pálido de lo normal y tenía ojeras. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir? Hace como una semana, admitió Sirius. Sigo viendo esa habitación en mis sueños, ya sabes cuál, donde nos golpearon y nos interrogaron. Y entonces, justo cuando están haciendo eso, yo me desahogo y ganan, pero eso nunca sucedió. Lo sé, pero aún así lo sueño y me despierto gritando. Severus se dio cuenta de que Sirius no se sentía muy cómodo revelándole eso, del mismo modo que él no se sentiría cómodo haciéndolo con Sirius si sus papeles se invirtieran. Se necesitaba valor para admitir las vulnerabilidades ante alguien a quien antes considerabas malvado y perverso. ¿Has hablado con Remus y Dora sobre esto? Algo así. Mamá piensa que todo fue una experiencia traumática para mí y que necesito ayuda profesional.
Como un terapeuta psicológico. Como la que tiene Ginny. Esa podría ser una buena idea. Pero no me gusta que la gente ande husmeando en mi cabeza, Severus, dijo Sirius frunciendo el ceño. Yo tampoco. Pero también fui a un sanador mental durante un tiempo. Y no tienen permitido intentar meterse en tu cabeza con magia. Es ilegal, como usar Veritaserum en niños. ¿Estás seguro de eso? Sin duda. No habría visto a nadie más, le dijo Severus, recordándole sutilmente que nadie tenía más que ocultar que él. Oh. Bueno, funcionó. Después de un rato, admitió Severus. Sirius se mordió el labio. Pensé, que tal vez conocerías otra manera. Podrías guardar esos recuerdos en el pensadero, como hiciste con los antiguos, pero, eso solo sería temporal para este problema. Una de las razones por las que lo hicimos fue porque no podíamos arriesgarnos a que nadie más descubriera que habíamos sido desvelados. Habría sido desastroso. Pero esta vez, no hay problema si consultas a un sanador. Todos saben lo que nos hicieron los mortífagos, así que esperan que necesitemos ayuda. Y no intentarán leer tu mente, créeme. Curiosamente, las palabras de Severus sí hicieron que Sirius se sintiera mejor. ¿Entonces esta terapia realmente funciona? Sí. Funciona para Ginny y también para mí. Creo que Draco también le pidió a Lily que hiciera algunas sesiones. Estoy seguro de que Remus o Dora encontrarán una solución. Ella es Auror, y con lo que hace, seguramente ya tenga un sanador mental trabajando con el personal de Aurores. Sirius asintió. Está bien. Yo, hablaré con ellos. Oye, ¿quieres jugar a buscar la pelota con tu zorro y conmigo? Severus lo pensó. Shadow, ¿quieres jugar? La pequeña Zora se despertó y se sacudió. Parecía alerta y ansiosa por hacer algo de ejercicio. Creo que eso significa que sí. ¿Dónde están tus hermanos? Jamie está en casa de Celia y Teddy está visitando a la abuela Drómeda. ¿Dónde está Albie? Estaba jugando con Rose en su casa. No tenía ganas de ir, por eso estoy aquí. Yo también. Sirius se convirtió en Padfoot, se puso sobre sus patas delanteras y ladró, moviendo la cola. Parecía que aquello era una señal para que Shadow saltara sobre él, y los dos rodaron por la hierba mientras Severus iba a buscar la pelota de goma al corral de Shadow para lanzarla. El zorro y el cachorro corrían por el jardín, ladrando y jugando, mientras Severus les lanzaba la pelota. Siempre la atrapaban, y de vez en cuando Sombra se la robaba de la boca a Canuto, quien la perseguía por todo el jardín intentando recuperarla. Pero la traviesa Zora siempre conseguía devolverle la pelota a Severus antes de que Canuto la atrapara. Eso hizo sonreír a Severus y pensar en lo extraño que era todo aquello. Él mismo jugando, no solo con un conocido, sino también con su antiguo némesis, Sirius Black. En su vida anterior, nunca había tenido tiempo para jugar, salvo con Lily, e incluso entonces, habían sido momentos robados junto al remo, lejos de las miradas críticas de Petunia y de su padre. Le quitó la pelota a Shadow y la lanzó lejos, haciendo que Padfoot girara y corriera tras ella, junto con el pequeño zorro negro. Sin duda, las cosas habían cambiado desde que se convirtió en un baile, pensó Severus, y para mejor, por una vez. Página. Salto Sirius regresó a casa justo cuando Albie volvió por la red flu desde casa de Ron. Albie parecía de mal humor, nada parecido a su yo habitual. Pero cuando Severus le preguntó qué le pasaba, Albie simplemente espetó. Estoy enfadado con Rosie, Sevi. Déjame en paz. Severus observó cómo Albie subía a grandes zancadas a su habitación y cerraba la puerta de golpe. Ginny estaba dando de comer a Indy y gritó desde la cocina. ¿Qué fue todo eso? Albie llegó a casa de mal humor, respondió Severus. Harry asomó la cabeza por la puerta de la cocina y dijo, ¿quieres que vea qué pasa, o te lo ha dicho él? Solo dijo que estaba enfadado con Rosie, dijo Severus encogiéndose de hombros. Luego subió las escaleras. Harry fue a seguir a su hijo menor, pero descubrió que Albie se negaba a decirle qué le pasaba. Quizás hable de ello más tarde, fue todo lo que dijo. Harry bajó, con la esperanza de que se pudiera solucionar cualquier problema que Albie tuviera con Rose. La boda de Betty George era en una semana y ellos dos participarían como portador de los anillos y niña de las flores. Albie cenó, aún de mal humor, y solo después de ponerse el pijama le dijo a Severus, a solas en su habitación. Rosie me dijo que su trabajo como niña de las flores es más importante que el mío de llevar los anillos. Severus puso los ojos en blanco. Eso es lo que te tiene tan enfadado. Qué ridículo, Al. Se lo dije, y se puso mandona y me dijo que estaba equivocada. Pero no lo estoy, ¿verdad, Sevi? No.
Los dos son necesarios para la boda, y George y Beth los eligieron porque son los mejores para lo que necesitan que hagan. Le dije que llevar los anillos era más importante que lanzar flores cualquiera. Exclamó Albie con fastidio. Que Rose piense lo que quiera, de todas formas lo hará, y no vale la pena enfadarse por eso, dijo Severus. Creo que está de mal humor porque pronto tendrá un nuevo bebé en casa y entonces ya no será la bebé de Ron y Hermione. ¿En serio? Pero le gusta Indy. Lo sé, pero Indy no vive con ella. Su bebé sí, y podría ponerse celosa, como tú al principio. ¿Te acuerdas? Albie asintió. Sí. Luego cogió la almohada de la cama. Creo que será mejor que empiece a practicar. No quiero que se me caigan los anillos. Mientras Albie caminaba de un lado a otro equilibrando la almohada, Severus comenzó a leer un libro nuevo que había recibido. Esta sería la primera boda a la que asistiría. Siendo una boda Weasley, estaba seguro de que sería divertida. Página. Salto. El día de la boda de George y Beth amaneció despejado y cálido, y todo transcurrió sin contratiempos. Albie llevó los anillos en el momento oportuno sin que se le cayeran, y Rose esparció pétalos de flores con dulzura por el pasillo detrás de Beth mientras ella caminaba hacia donde George y Kingsley, el encargado de la ceremonia, la esperaban. George lucía elegante con un traje gris de 3 piezas y una fina túnica dorada, y Beth estaba preciosa con un vestido azul zafiro de escote pronunciado y pedrería que la hacía brillar por completo, con el cabello recogido en un bonito peinado con pequeños mechones que le caían sobre los hombros. El padre de Beth, Gabriel, la acompañó al altar, y toda su familia observó, aplaudiendo, mientras Kingsley oficiaba la ceremonia y George besaba a la novia en los labios. Luego llegó la recepción, y había una pequeña habitación para que los niños se quedaran, con mucha comida, libros y juguetes para entretenerlos mientras los adultos festejaban y bebían cerveza y champán. Severus estaba contento al principio, pero pronto se dio cuenta de que, aunque los Lupin, Frankie, Rose, Celia y Cory estaban allí, la persona que realmente quería verlo estaba evitando. Cada vez que Severus iba a hablar con Lily, ella estaba en el baño, riéndose entre dientes con Frankie, Rose y Celia por cintas para el pelo y otras cosas de chicas, o hablando con Teddy. Frustrado, Severus esperó a verla regresar a la habitación después de preguntarle algo a Draco y entonces la interceptó saliendo de detrás de la palmera en maceta junto a la puerta. Lily. He estado intentando hablar contigo toda la noche. Exclamó, agarrándola suavemente del brazo. Llevaba un vestido verde que combinaba a la perfección con sus ojos, con pequeños volantes de encaje en las mangas y el dobladillo, y zapatos brillantes. Su cabello estaba recogido con una bonita cinta verde. Miró a Severus y le dedicó una leve media sonrisa. Lo siento, Seth. Yo, estaba ocupada y griega. Entrecerró los ojos y dijo, Lily, ¿has estado intentando evitarme? ¿Hice algo para enfadarte? No se le ocurría nada en ese momento. Apenas había pasado tiempo con ella la semana anterior a la boda. Lily parecía pensativa, luego lo tomó del brazo y lo llevó detrás de la palmera. No había mucha privacidad en esa habitación, pero se conformaría con la poca que pudiera conseguir, ya que no quería que nadie escuchara lo que iba a decir a continuación. Era algo que la había estado inquietando toda la semana. No me hiciste nada, Seth. Es solo que, bueno, te estaba evitando. Pero no es tu culpa. Es mía. Severus parecía desconcertado. No lo entiendo. No tiene sentido lo que dices. Sí, lo soy. Solo, escucha un minuto. ¿Sabes que cuando regresé a través del velo, regresé sin la mitad de los recuerdos de mi vida anterior? Bueno, algunas partes ni siquiera las recordaba, hasta ahora. Pero entonces, en algún momento de la semana pasada, comencé a recordar nuestros días de escuela, Seth. Y recordé, lo que los merodeadores te hicieron junto al lago. Severus hizo una mueca. Ese fue uno de mis peores recuerdos. Lo sé. Fueron realmente horribles contigo. No, no fue solo lo que me hicieron, aunque eso estuvo mal. Fue lo que te dije. Te llamé, lo sé. Lo recuerdo. Pero lo que más recuerdo es lo cruel que fui contigo después. Sí, te equivocaste y me hiciste daño, pero Seth, yo también me equivoqué. Debería haber aceptado tus disculpas y no lo hice. Estaba tan segura de que eras lo que Potter y Black decían, un mago oscuro, que eras un mentiroso y yo, ni siquiera te di una oportunidad. Sé que te hice daño, no debería haberlo hecho, me ha estado molestando toda la semana y no pude hablar con nadie al respecto, porque estaba tan disgustada, por eso no quería verte esta noche. Seth, ¿puedes perdonarme? Severus abrió la boca para asentir rápidamente. Luego hizo una pausa.
Recordar aquel horrible día le trajo de vuelta todo el dolor, la ira y la confusión. Pero lo que más le había dolido era la negativa de Lily a ver que lo lamentaba y que no era en absoluto como los merodeadores lo habían descrito. Se había quedado fuera del retrato de Gryffindor toda la noche esperando para hablar con ella a la mañana siguiente, y cuando ella salió, se negó incluso a escucharlo, a darle el beneficio de la duda. Su frialdad le había causado un inmenso dolor y desesperación, lo había hecho dudar de si valía algo, y su única utilidad era para aquellos que seguían el camino oscuro. Después de todo, eran los únicos que parecían quererlo o necesitarlo entonces. Antes, habría aceptado su admisión y ahí habría terminado todo. Pero ya no era aquel mago desesperado y desconsolado. Ahora era un nuevo Severus, y por primera vez se permitió sentir ira y traición por lo que Lily le había hecho. Porque ella tenía razón. Él la había herido, pero ella también lo había herido a él. Lo había herido de la peor manera posible. Su autoestima, ya dañada por el acoso constante de los merodeadores, había recibido un golpe mortal por su rechazo, por su suposición de que él era oscuro y que no le importaba. Ni siquiera como amiga. Que ella hablara de aquel incidente de hacía tanto tiempo le provocó de repente una nueva oleada de dolor y rabia. Reabrió una herida que creía curada hacía mucho, cauterizada por su propia culpa y vergüenza. Pero solo ahora comprendía que ambos, no solo él, tenían la culpa. Y de repente estalló. Lo que hiciste, lo que dijiste, me dolió tanto aquel día que, jamás lo olvidé. Morí sintiéndome culpable e indigno. ¿Tienes idea de lo que es sentirse así, todo el tiempo? Seth, susurró, avergonzada y horrorizada. Lo siento, ¿quieres que te perdone, Lily? Pues no es tan fácil. Tendré que pensarlo. Antes la apartó y se marchó. Ella lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Seth, no te vayas. Lo siento y no sé cómo arreglarlo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Sabía que esa era parte de la razón por la que la habían traído de vuelta, uno de sus mayores remordimientos. ¿Pero podría enmendar lo que había hecho? Sabía que tenía que hacerlo, no soportaba el dolor que le había causado ni su enfado, pero ¿cómo? Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, la puerta de la habitación se abrió y Arthur entró. Hola, chicos. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien por aquí. Parece que sí. ¿Lo están pasando bien? Cuando un coro de síes lo inundó, sonrió. Ah, y una cosa más. La tía Hermione y el tío Ron han ido al hospital porque la tía Hermione está a punto de tener a su bebé, o bebés, según sea el caso. Voy a ser abuelo otra vez. Por Merlin. Ron Weasley caminaba de un lado a otro por el pasillo, apretando los puños contra los bolsillos. Quería hacer explotar algo, pero mantenía la varita en su funda, casi oculta por las mangas de su elegante camisa. Le costaba creer que hacía 3 horas había estado cantando, más o menos, bailando, no muy bien, pero lo había hecho, y bebiendo, eso sí que sabía hacer, en la boda de su hermano George. Se lo había pasado bien contando chistes con Beth, la novia de George y su nueva cuñada, y hablando de estadísticas y jugadores de Quidditch con Ginny y Harry. Hermione estaba sentada a la mesa, disfrutando de la conversación y bebiendo un zumo de manzana con gas. No podía bailar por su embarazo, se sentía como un globo de agua a punto de explotar, y tampoco podía beber champán, pero no importaba. Le gustaba hablar con Ginny y pensar en posibles nombres para el bebé, o bebés, si Poppy tenía razón. Hermione rezó para que la sanadora se equivocara por una vez. No creía poder con gemelos como lo había hecho Molly. Aunque, pensándolo bien, si eso sucedía, al menos ya tenía 2 nombres de niño elegidos. También tenía una buena cantidad de nombres de niña, porque nunca se sabe. Acababa de terminar de tomar una taza de café y sintió una extraña presión en la parte baja del abdomen. Pensando que necesitaba ir al baño, cuando no últimamente, se levantó. Fue entonces cuando sintió algo cálido y húmedo caer entre sus piernas. Horrorizada por haber perdido el control, miró hacia abajo y vio un charco de líquido transparente. Luego sintió un dolor punzante en la espalda. Supo entonces lo que era y llamó a Ron, aunque Harry y Ginny ya estaban allí, ayudándola a levantarse. Ron caminaba de un lado a otro, con el cuerpo hecho un manojo de nervios, pues no podía entrar en la sala de partos. Solo los sanadores y las brujas médicas podían atender a Hermione, ya que se había determinado que llevaba más de un bebé dentro y cada uno luchaba por nacer primero. Por lo tanto, habían decidido practicarle una cesárea de emergencia con hechizo. La habían dejado inconsciente, sumiéndola en un estado de trance en el que no sentía nada de lo que le hacían, aunque estaba parcialmente despierta. Entonces comenzaron los partos. Ron miró su reloj.
Habían pasado 3 horas desde que llegaron a San Mungo. La primera hora la pasó con su esposa, esperando a que dilatara por completo. La siguiente hora observó cómo varios sanadores y una sanadora examinaban a Hermione, cronometrando las contracciones, que parecían empeorar, pero no había bebé. Tras varios hechizos para ver el interior de la bruja de parto, se determinó que tendrían que realizar una operación. Ron casi se desmaya. Pero, nunca habíamos tenido que hacer esto antes. Exclamó entrecortado. Mi madre tuvo 7 hijos y esta no es tu madre, señor Weasley. Esta es tu esposa, y te digo que, si quieres tener una esposa e hijos sanos, tendrás que firmar este formulario que nos permite realizar este procedimiento, dijo la sanadora Morgan, entregándole a Ron una pluma y un pergamino. Fírmalo, Ron. Exclamó Hermione, jadeando. Necesito ayuda y esta es la única manera. Estaré bien. Miró fijamente a su esposa y luego le apretó la mano. ¿Estás segura, Hermione? Nunca he conocido a nadie que necesitara esta operación antes, estaba sudando a mares. Ella le puso una mano en el brazo a Ron. Tranquilo, Ron. Estaré bien. Será mucho mejor que lo que siento ahora, que es frustración, dolor y no llegar a ninguna parte. ¿Verdad, sanadora? Sí, señora Weasley. Señor, hacemos esto todos los días. Su esposa no es la primera. A veces un bebé no se da la vuelta, es demasiado grande o, en este caso de partos múltiples, intentan colocarse en posición y se estorban entre sí. ¿Es seguro? No podemos garantizar un procedimiento totalmente libre de riesgos, pero sí, es más seguro que ver a su esposa sufrir así, agotándose y poniendo en peligro a los bebés. Créame, señor Weasley. Esta es la mejor opción para usted, su esposa y sus hijos. Ron asintió. De acuerdo. Dame el bolígrafo. Firmó al pie del pergamino, justo al lado de la firma de Hermione. Entonces una enfermera lo acompañó fuera de la habitación. Necesitamos un campo estéril, señor. Y normalmente el marido no quiere ver esta parte. Ron fue. ¿Ella sentirá algún dolor? No. La sedaremos y la anestesiaremos con hechizos. No sentirá nada hasta que le pongamos a los bebés en brazos. ¿Por qué no se sienta allí? Señaló una silla en la sala de espera. Podría leer algunas revistas o incluso ir a la cafetería. Tenemos un buen menú. Normalmente Ron habría aceptado su oferta, pero no ahora. No cuando su querida Hermione iba a ser operada, o lo que fuera que hicieran para sacar a los bebés. ¿Cuánto tiempo tardará? Oh, entre 1 hora y 1 hora y media. Varía. Pero te llamaremos cuando nazcan, no te preocupes. Tengo que irme, tengo que fregar, le dijo despidiéndose con la mano antes de dejarlo solo en el pasillo. Eran alrededor de la medianoche. Ron estaba acostumbrado a tener horarios extraños por su trabajo como comentarista deportivo, pero esta vez prefería no estar despierto para ver amanecer. O mejor dicho, le hubiera gustado estar despierto con Hermione a su lado. No podía creer lo nervioso que estaba. Ya había pasado por esto antes, pero, como le había dicho a la sanadora, nunca se había imaginado algo así. Rezó para que todo saliera bien con Hermione y los bebés. Tampoco se había imaginado ser padre de gemelos. Gemelos. Como Fred y George, pensó aturdido. Nunca imaginó que tendrían gemelos, solo otro bebé. Ahora estaba a punto de ser padre de 3. Se acercó a la ventana y contempló el paisaje oscuro. Pronto nacerán mis bebés. Otra generación de Weasleys y Grangers. Caramba. Me pregunto si alguien se lo habrá dicho a los padres de Hermione. Espero que sí. Merlín sabe que no estaba pensando con claridad cuando Hermione me dijo que estaba de parto. Bueno, ojalá alguien, como Molly, se acuerde. Si no, siempre podrán escuchar las buenas noticias mañana. Se obligó a sentarse y acababa de coger una revista de Quidditch cuando el ascensor se abrió de golpe y Harry entró, todavía vestido con su traje, corbata y toga de gala. Harry. ¿Qué haces aquí? Acaba de terminar la boda, y como no supimos nada de ti, pensé que quizás necesitabas apoyo. Así que vine a ver si todo estaba bien. Ginny se llevó a los niños a casa. ¿Cómo está Hermione? ¿Todo bien? Me alegra que estés aquí, Harry, dijo Ron, dedicándole a su amigo una sonrisa de agradecimiento. Siéntate y te contaré lo que está pasando, señaló una silla en el salón. Harry estaba sentado, con sus ojos verdes fijos en el rostro de Ron. Ron le contó sobre el parto de Hermione y el hecho de que los bebés no colaboraban. Así que decidieron hacer esta operación, cosa. No recuerdo cómo se llama, me recuerda a ensalada cesárea. Sé lo que es, dijo Harry.
Se dice que recibió su nombre porque se la practicaron a la reina Cleopatra cuando estaba embarazada del hijo de Julio César. O algo así. ¿César? ¿Como el dictador romano? Sí. Al parecer, le puso al bebé el nombre de Cesarian, que significa pequeño César, y supongo que los médicos le pusieron ese nombre a la operación. Creo. No estoy seguro porque hace mucho que no estudio historia antigua en la escuela primaria Mugle. Harry le dio una palmada en el hombro. Así que al menos estás en buena compañía, Weasley. ¡Genial! Así que yo y un romano muerto tenemos algo en común, gimió Ron. Pero tener a Harry allí le ayudó a calmarse enormemente. Pero cuando la sanadora reapareció, todo sonrisas, Ron sintió que le flaqueaban las rodillas. Por un momento no pudo mantenerse en pie. Harry tuvo que ayudarlo a levantarse de la silla. ¿Está todo bien? Todo va de maravilla, señor Weasley. Dijo la sanadora con una sonrisa. Su esposa está bien, y los bebés también. ¿Bebés? Ron parecía tener dificultades para oírla. Tenía la cabeza hecha un lío. Hermione estaba bien, se repetía a sí mismo. Ella estaba bien, y los bebés también. Sí, señor Weasley. Enhorabuena, usted es el padre de gemelos. Adivinó. ¿Qué son? Son trillizos, señor Weasley. ¿Eh? ¿Trillizos? Ron se quedó boquiabierto. ¿Pero cómo? ¿Quieres decir que no lo sabías? Pero yo pensaba, con razón tu esposa parecía tan sorprendida. Nosotras, ella, quería que nos sorprendieran. Supongo que sí lo eras entonces. Venid, id a conocer a vuestros pequeños tesoros, dijo la sanadora riendo y haciéndole señas para que entraran en la habitación. Harry tomó el brazo de Ron para estabilizarlo. Vamos, viejo amigo. Vamos a ver a tus hijos y te dejo elegir de cuál seré padrino. Cuando los dos magos entraron en la habitación, vieron a Hermione recostada en la cama, vestida con una bata de hospital verde. En sus brazos llevaba a 3 bebés. 2 estaban envueltos en mantas azules y el tercero en una rosa. Harry. ¡Qué sorpresa! Exclamó al verlos. ¿Qué haces aquí? Pensé en hacerle compañía a Ron. Y ser el primero en ver a mi nuevo ahijado, dijo Harry. Ron, ven a conocer a tus bebés, dijo Hermione con una sonrisa. Aquí están tus 2 hijos y tu hija. ¿Verdad que son preciosos? Ron se sentó junto a Hermione para ver a sus nuevos trillizos. Todos tenían el pelo castaño rojizo oscuro, aunque el de la niña era más claro que el de sus hermanos. Son perfectos, Hermione. Simplemente, maravillosos. 2 niños y una niña. Rose estará muy contenta. ¿Y tú, Ron? ¿Eres feliz? Estoy encantado, Hermione. Les sonrió con orgullo. Harry se acercó para examinar a los recién nacidos. Entonces, ¿cómo los van a llamar? ¿O deberíamos simplemente llamarlos Cosa 1, Cosa 2 y Cosa 3? Hermione soltó una carcajada. ¡Ay, Harry! Eres increíble. Ahora tendré que leerles los libros del Dr. Seuss. El gato con sombrero siempre fue uno de mis favoritos. El mío también, hasta que Dudley lo destrozó, dijo Harry con una risita melancólica. ¿Y bien? ¿Te doy unos minutos? Ron y Hermione juntaron sus cabezas y deliberaron durante unos instantes. Entonces le hicieron señas a Harry para que se acercara. Tío Harry, te presento a tu sobrino Frederick Hugo Weasley, dijo Ron, levantando al niño que estaba en el medio y entregándoselo a Harry. Freddy para abreviar, dijo Hermione. Harry le hizo cosquillas en la barbilla al bebé y Freddy bostezó. Hola, Fred. Guau, qué pequeñito es. Pesan alrededor de 2 kilos cada uno, le dijo Hermione. Este lleva tu nombre. Alzó al segundo chico. Harry, te presento a tu ahijado, Harry Arthur Weasley. Harry tomó en brazos a su tocayo y miró fijamente los ojos azul humo de la pequeña. Hola. Soy tu tío. Tú y yo lo vamos a pasar genial juntos. Creo que Indy pesaba más que él cuando nació. Probablemente, asintió Ron. Volvió a colocar a Freddy en su sitio y tomó a su hija en brazos. Y esta pequeña se llama Philomena Molly, como sus 2 abuelas. Mina, para abreviar, ya que es demasiado pequeña para un nombre tan largo. Harry le devolvió al pequeño Harry a Hermione y tomó a Mina. Mírate. Ya me agarras la mano. Rió mientras la niña se aferraba a su pulgar. Ay, tú e Indy nos van a sacar canas antes de los 40. Harry, por favor. Gimió Ron. Me voy antes de que tenga edad para salir con chicos. Y Rose también. ¿Qué? ¿Y dejarme a mí con todos los problemas? Ni hablar, Ronald. Protestó Hermione. Te vas a quedar aquí mismo, espantando a los tipos con un palo, tú y Harry. Y luego verás qué buenas decisiones toman tus hijas cuando se casen.
No quiero que se casen. Quizás construya una torre y los encierre dentro. Y la rodee con un foso y un seto de espinos y griega. Ron, estás loco. Rió Harry. ¿Qué te crees que es esto, un cuento de hadas? Estaremos bien. Una vez que superemos el susto y las ganas de darle un buen golpe en la cabeza con el bate de un golpeador. Supongo que sí. Déjame ver a Mina, extendió los brazos y tomó a Mina en su mano derecha mientras seguía sosteniendo a Freddy en la izquierda. ¿Sabes? Alguien debería llamar a mamá y papá y contárselo. Sí, lo haremos. Y mis padres también, dijo Hermione. Pero esperemos hasta mañana. Son solo las 2. Que duerman. Bostezó. Eso es lo que quiero hacer ahora mismo. Dormir. ¿Te encuentras bien? Preguntó Harry. Sí. Todavía siento entumecimiento ahí abajo, pero no me quedará cicatriz. O eso me dice la sanadora, respondió Hermione. Es que, tengo mucho sueño. Pronto se quedó dormida, y 2 curanderas regresaron y dijeron que debían llevar a los bebés a la guardería. Ron, a regañadientes, dejó que los bebés se fueran con ellos y luego se acomodó en el sofá junto a la cama de Hermione. Bueno, supongo que podré descansar un poco. De repente, me siento como si hubiera volado en 2 partidos de Quidditch seguidos. Harry le entregó una manta azul. Es tarde. Volveré mañana con Ginny y los niños. Felicidades, Ron. Y gracias por ponerle mi nombre a tu hijo y por nombrarme su padrino. Te lo mereces. Eres mi mejor amigo, Harry. Y algo más que eso, la verdad. Eres como mi hermano gemelo. Ron sonrió de medio lado. Creo que le pediré a George que sea el padrino de Freddy y quizás a Bill o a Charlie el de Mina. Me parece bien, dijo Harry. Nos vemos mañana, amigo. Buenas noches, Harry. Ron saludó con la mano, luego se acurrucó en el sofá y cerró los ojos. Harry abandonó el hospital gracias a la magia, apareciéndose de vuelta a casa donde Ginny estaba acurrucada en la cama, dormitando con un libro de bolsillo, esperando la buena noticia. Estaba impaciente por contarle la sorpresa, que nadie, y menos Ron y Hermione, se habían imaginado. Ahora los Weasley habían crecido con 3 nuevos miembros, y Harry era tío de nuevo, por tercera vez. Capítulo final. Al día siguiente, Harry llevó a Ginny y a los niños a ver a los trillizos y a Hermione. Albie parecía contento de tener nuevos primos, sobre todo varones, y comentó que al menos Indy tendría otra niña con quien jugar a la hora del té. Severus pensó que los bebés eran adorables y sostuvo con calma al pequeño Harry mientras Rose sostenía a su hermanita Mina y Albie a Freddy. Severus recordó lo orgulloso que se había sentido al saber que Albie llevaba su nombre, y supuso que Harry debía sentir lo mismo por su tocayo. Ron estaba eufórico, ya que los trillizos eran algo raro incluso en el mundo mágico y nadie, y menos Hermione, sabía que los tendría. Molly también estaba muy contenta de tener por fin una tocaya, y cuando Will y Fleur fueron a visitarlos con Binky, Fleur reveló que ella también estaba embarazada. Claramente, la familia Weasley crecía a pasos agigantados. Severus aún no había resuelto las cosas con Lily, y no estaba seguro de si quería simplemente perdonar y olvidar. Ya lo había hecho una vez, o lo había intentado, y mira a dónde lo había llevado. Ahora que se había permitido sentir rabia por el daño que Lily le había causado hacía tanto tiempo, se daba cuenta de que no estaba listo para dejar atrás el resentimiento. Todavía no. Tampoco sabía cuánto tiempo le llevaría superarlo. Había enterrado el dolor bajo una montaña de culpa y se había convencido de que merecía todo lo que ella le había hecho. Durante años, a lo largo de toda su vida adulta, había creído que eso era cierto. Solo ahora, durante esta segunda oportunidad, comprendía que, si bien podía tener cierta culpa de que Lily lo hubiera abandonado, no se lo merecía todo. Esta segunda oportunidad le había revelado que ella tampoco era perfecta, y ya no la idealizaba como antes. Tenía motivos para estar enfadada con él aquel día, pero al rechazarlo y no perdonarlo por lo que había sido un error impulsivo, y luego al ponerse del lado de los merodeadores acosadores en lugar de su mejor amigo, y al no escucharlo cuando intentaba explicarle lo que necesitaba hacer para sobrevivir a la presencia de los mortífagos en Slytherin, lo había destrozado y lo había dejado vulnerable a las malas influencias. Él había tenido la opción, pero ella también. Y ambos habían tomado malas decisiones. Severus sabía que tenía derecho a sentirse traicionado y enfadado, pero también odiaba herir a Lily con su frialdad. Sin embargo, no podía evitarlo. ¿Podría seguir siendo su amigo con esto entre ellos? Decidió preguntarle a Harry en cuanto tuviera la oportunidad. Su oportunidad llegó esa tarde. Ginny estaba durmiendo la siesta, al igual que Indy, y Albie y Rose jugaban en la madriguera.
Harry estaba en su estudio, intentando elaborar un programa de estudios diferente para defensa contra las artes oscuras para el próximo trimestre, uno que incluyera duelos más prácticos para los alumnos mayores. Estaba ocupado escribiendo en un trozo de pergamino cuando Severus entró en la habitación. «Harry, ¿puedo hablar contigo?» Todavía se sentía incómodo llamándolo de otra manera que no fuera por su nombre, y había decidido llamarlo papá solo en ocasiones especiales, como en su cumpleaños y Navidad, reservándolo para momentos únicos, para que no perdiera su significado. Además, si él y Lily alguna vez se juntaban, sería terriblemente incómodo llamar a su hijo papá. «Claro, Seth. ¿Qué pasa?», preguntó Harry, dejando a un lado el periódico. Severus se sentó en una silla junto al escritorio que había acercado. Me preguntaba, ¿qué pasa si tienes un problema con alguien y crees que no puedes perdonarlo por algo? ¿Esto tiene algo que ver con algo que Sirius te dijo o te hizo? Severus no respondió, prefiriendo dejar que Harry sacara sus propias conclusiones. No quería mencionar que estaba enfadado con Lily, porque aunque amaba y confiaba en Harry, Lily seguía siendo su madre, y aunque nunca la había conocido como tal, un hombre la amaba y le era fiel. Y temía que Harry se sintiera obligado a ponerse de su lado. Cuando Severus no respondió de inmediato, Harry dijo: «Bueno, entiendo que te cueste perdonar a Sirius por el infierno que te hizo pasar en tu vida pasada. Es algo parecido al problema que tuve yo para perdonar a Draco por lo que nos hizo a mí y a mis amigos». Severus arqueó una ceja. «¿Cómo sucedió eso?». Harry reflexionó un momento. «Bueno, debes recordar que yo sentía por Draco algo parecido a lo que sientes por Sirius. Draco fue un verdadero fastidio conmigo durante años, y también se burló y lastimó a Hermione, Ron, Neville, y aunque no fue tan grave como lo que Sirius te hizo, seguía enfadado y resentido. Incluso cuando terminó la guerra y me di cuenta de que gran parte del mal comportamiento de Draco se debía a que intentaba impresionar a Lucius y a los demás mortífagos, seguía enfadado y no estaba dispuesto a perdonarlo. Y no era tanto por mí mismo, sino por los demás a quienes había lastimado». «¿Y qué hiciste?». «Durante mucho tiempo, de hecho años, no hice nada. Es decir, los evitaba a él y a Tori como si tuvieran la peste. Solo hablaba con él cuando era necesario, durante la reconstrucción de Hogwarts, y no fui nada amable con él. Luego empecé a dar clases de defensa contra las artes oscuras y él era el profesor de pociones. Así que coincidimos mucho como compañeros. Ya no podía evitarlo como lo había estado haciendo, era imposible. Lo veía todos los días, dentro y fuera del aula, en las reuniones de personal, en la cena. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que había cambiado. Ya no era el mocoso malcriado y desagradable que solía ser. Era diferente, había madurado y quería a Tori como yo quería a Ginny. Curiosamente, ese era uno de los pocos temas de los que podíamos hablar, nuestras esposas y nuestra relación con ellas. Y luego... Y aún así, tardé un tiempo, varios meses, incluso un año, en empezar a pensar en hablar del pasado y de lo que realmente me molestaba. Cuando por fin hablamos, fue bueno, varios años después de la guerra, y una vez que todo salió a la luz entre nosotros, me di cuenta de que podía seguir adelante y tener una relación amistosa con él. Porque él había cambiado, y yo también. Y algunas cosas que me decía a mí misma debían ser simplemente aceptadas y superadas. Pero me llevó mucho tiempo, Seth. No sucedió de la noche a la mañana. Y creo que lo mismo ocurre contigo y con Sirius. Te hirió terriblemente hace tantos años, y no solo una o dos veces, sino durante 7 años. No puedes simplemente olvidarlo o perdonarlo, aunque ahora haya cambiado. Tienes derecho a estar enfadada por lo que te hizo. Entonces, ¿no me culpas? ¿Culparte? Para nada. Yo era igual con Draco, y con Dudley también, ahora que lo pienso. Si crees que cuando se disculpó conmigo se solucionaron todas las cosas, piénsalo de nuevo. A mí también me costó mucho perdonarlo, y él lo sabe. Date tiempo, Seth. Parte del proceso de sanación es permitirte sentir todo aquello que reprimiste durante años en tu vida anterior. No tienes que perdonar a Sirius de golpe. No lo espero, ni tú deberías. Quizás puedas empezar perdonándole una cosa, o dejando atrás algo y siguiendo adelante. Luego, con el tiempo, podrás hacerlo con más cosas. Puede que te lleve años, pero su persecución tampoco terminó en un día. ¿Te sirve de algo? Severus asintió lentamente. Quizás aún había esperanza para él y Lily. Después de todo, Draco y Harry se habían convertido en amigos de lo más improbables. Lo mismo ocurría con Harry y Dudley. Sabía que parte de esta segunda oportunidad era una redención por los errores cometidos en sus vidas pasadas.
Así que, con el tiempo, dejaría atrás su resentimiento y su ira y seguiría adelante. Pero aún no. Salió del estudio y fue a jugar con Shadow durante una hora. Estar con su mascota lo tranquilizó y lo hizo sentir más feliz de lo que se había sentido en días. La pequeña zorra tenía ese efecto en él. Mientras jugaba con Shadow y acariciaba su pelaje aterciopelado, pensó en su relación con Lily. Ahora comprendía que no había sido una relación de igualdad. Una parte de él siempre la había considerado superior, a la pobre niña andrajosa vestida con ropa usada de Spinner's End, mientras que ella era guapa y querida por todos. Había sido fácil asumir toda la culpa de su rechazo, porque siempre se había visto a sí mismo como el culpable. Pero ya no. Ahora, con esta Lily, las cosas eran diferentes. Él era diferente. Y ella también. Puede que ella fuera la mimada heredera Malfoy, pero él ya no era un solitario ni indeseado. Pertenecía a un lugar y tenía una familia que lo amaba siempre, como nunca antes. Eso lo cambió todo. Harry tenía razón. Necesitaba darse tiempo. Página. Salto. Pasaron 2 semanas, y Severus le escribió breves notas a Lily en su diario. No decía mucho, pero al menos se comunicaba con ella. Finalmente, un día Ginny fue de compras con Astoria y se llevó a Indy con ellas. Dejaron a Severus y Albie con Draco y Remus para jugar con Cory, Sirius y Lily. Teddy y Jamie estaban en el entrenamiento de Quidditch. Albie y Cory salieron corriendo con Sirius, quien se había transformado en Padfoot, para jugar junto al estanque de Carpascoy, completamente ajenos a la tensión entre los dos antiguos mejores amigos. Severus se acercó a Lily con cierta vacilación y le dedicó una media sonrisa. «Hola, Lily». «Hola, Seth. ¿Somos amigos otra vez?», preguntó preocupada. «Sí, pero, quiero que sepas que, todavía me cuesta perdonarte por lo que pasó la última vez. Quiero volver a ser tu amigo, pero, necesitas darme tiempo para perdonarte». «¿Cuánto tiempo?». «No lo sé. Quizás mucho tiempo. ¿Puedes entenderlo?». Lentamente, asintió. «Te hice demasiado daño como para que simplemente lo olvides. O para que me perdones porque ya no soy la misma persona». «Está bien, Seth. Nunca te perdoné en mi vida anterior. Fue mi error y tal vez deba trabajar en ello ahora. Después de todo, la razón por la que ambos recibimos esta oportunidad fue para redimirnos de los errores del pasado. Así que, tómate todo el tiempo que necesites. No volveré a sacar el tema hasta que estés listo para hablar de ello. Pero, aún quiero ser tu amiga». Ella extendió la mano. La estrechó con delicadeza. «Yo también, Lily. Y esta vez somos más que amigos. Iguales. Quizás incluso algo más, algún día». Sus miradas se cruzaron. «Yo también. Me gustaría», dijo con sencillez. Sabía que algunas cosas en la vida estaban predestinadas, pero no todas las decisiones se podían predecir y nadie podía decirles cómo sentirse cuando surgieran giros inesperados en su camino. Pero no importaba. Esta era una segunda oportunidad para tomar nuevas decisiones, mejores decisiones, y aprender de los errores del pasado. Sabía que serían puestos a prueba antes de encontrar su propio final feliz. Pero una cosa seguiría igual, y por eso Lily estaba agradecida. Seguiría teniendo a su mejor amigo, Severus Snape, a su lado, pasara lo que pasara. Por ahora, eso era suficiente. Tomándolo de la mano, ella lo sacó de la mansión y corrieron por el césped, de la mano, como lo habían hecho hacía tanto tiempo. En sus pasos resonaba el pasado que ambos habían vivido y la esperanza de un futuro mejor. Pronto se unieron a Albie, Padfoot y Cory, olvidando su tensión, y comenzaron a jugar como los niños que eran, refugiándose en el momento, aunque una parte de ellos nunca olvidó que no eran, ni serían jamás, como los demás. Eran los desvelados, con una segunda oportunidad para cambiar sus vidas para mejor, y quién sabía lo que les depararía el mañana. El fin. Gracias a todos los que siguieron la historia hasta el final. Espero que les haya gustado. No olviden dar un like y comentar. Me despido.